Muy bien, pues vamos a la palabra directamente. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Jueces. Hemos estado viendo durante algunas semanas algunos pasajes del libro de Jueces. Vamos a estar entrando a esta última quizás sección donde yo he querido estar hablando de algunos hombres de la fe que aparecen en este libro de Jueces. Y vamos a ver el capítulo 13. Es la historia de un hombre muy conocido que se llama Sansón, o se llamó Sansón. La vida de Sansón me habla desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16. Pero hoy veamos primeramente Dios nada más el capítulo 13 y veamos lo que Dios quiere enseñarnos a través de esta historia. A mí me gusta mucho la historia de Sansón porque podemos aprender muchas cosas. Y el día de hoy yo le he titulado Dios tiene un propósito para ti. Así le he titulado el día de hoy a esta enseñanza. Dios tiene un propósito para ti. Y estaremos viendo en Jueces capítulo 13. Y ¿por qué no oramos y le ponemos ese tiempo en las manos de nuestro Dios? Dios, te damos gracias porque eres fiel, porque eres bueno y porque en cada momento que nosotros venimos a tu palabra y la leemos y la estudiamos, tú hablas a nuestras vidas. No solamente nos hablas, sino que nos transformas. Y queremos que el día de hoy no sea la excepción, sino que una vez más hables y transformes nuestro corazón, entendiendo que hay un llamado, un propósito especial para nuestras vidas, el cual lo tenemos que hacer. Toma el control y habla en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. La mayoría de nosotros conocemos la historia de Sansón. Si yo les preguntara cómo se imaginan a Sansón, ¿cómo se lo imaginarían? ¿Cómo se imaginan que sea Sansón? ¿Alto? ¿Chaparrito? ¿Delgado? ¿Debilucho o fuerte? La mayoría a lo mejor se lo imagina fuerte, ¿no? Y a lo mejor grande. La Biblia no nos dice cómo es. Y aunque de repente vemos películas, ¿no? Una ocasión me dijeron, yo no sabía que Sansón era moreno, era negro. Y yo dije, caray, ¿dónde? ¿Dónde dice eso? Dije, a lo mejor nunca lo he leído. Y me dicen, es que vi una serie y ahí venía así. Y dije, bueno, películas y series completamente diferente a lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Pero si nos ponemos nuestra imaginación, ¿cómo sería Sansón? Bueno, si él fuera musculoso y muy fuerte, quizás no pensarían que Dios actuaría en él, porque la gente pensaría que hizo todo a través de su fuerza. Por eso muchas veces se piensa que Sansón era una persona normal como nosotros, a lo mejor hasta delgado y debilucho, en el cual la gente se podía asombrar cómo siendo una persona no fuerte podía tener tanta fuerza. Y ahí a lo mejor tiene mucho más sentido eso, porque podemos darnos cuenta que realmente Dios es el que le daba esa fuerza y de una manera sorprendente. Entonces, vemos la vida de Sansón y vamos a empezar a verla el día de hoy, ¿sí? Pero algo que podemos resaltar y creo que es interesante, que a lo mejor Sansón podría considerarse como el superhéroe así como el día de hoy, el superhéroe de aquel tiempo. Pero lo que podemos aprender es que quizás la vida de Sansón no es nada ejemplar. Sansón no es un hombre en el cual quizás quisiéramos ser como él. A lo mejor por la fuerza algunos. Pero en su vida que vamos a ir viendo, no hay nada de repente como poder decir, híjole, yo quisiera ser como él, porque es un hombre que comete muchos errores. Pero lo más importante es que a pesar de que comete muchos errores, Dios le hace un llamado. Dios tiene un propósito para su vida y Dios va a cumplir algo en él. Mira, vamos a leer desde el versículo 1 y ir poco a poco a entender lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Dice el versículo 1: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Vamos a detenernos aquí porque si algo hemos estado hablando en estas semanas es que el pueblo de Dios hacía lo malo ante los ojos de Dios. Algo que hemos estado hablando es que una y otra vez el pueblo
hace lo mismo. Ellos hacen lo malo ante lo que Dios quiere y ellos se olvidaban de Dios, se alejaban de Dios, hacían lo malo y ellos vivían como ellos querían, hacían su voluntad, vivían a su manera, hacían lo que ellos querían y entonces Dios tenía que tratar con ellos y Dios los metía a una disciplina. Y no lo hemos visto en general todo el libro, lo hemos visto por partes, pero ellos clamaban a Dios, Dios los escuchaba, Dios levantaba un juez que los iba a libertar y los rescataba de esa disciplina que Dios los había metido. Pero algo que podemos pensar y meditar es que dice ahí, los hijos de Israel volvieron, y eso nos debe de llamar la atención. Como un pueblo que ha visto la mano de Dios una y otra vez, ha visto cómo Dios ha sido fiel, cómo Dios les ha provisto, cómo Dios los ha rescatado una y otra vez, cómo este pueblo una vez más vuelve a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y es que esto es interesante porque no solamente eso sucede en aquel tiempo, incluso el día de hoy. A veces no entendemos cómo el hombre siempre está tratando de hacer lo malo ante Dios, cómo muchas veces tratamos de hacer a Dios a un lado para hacer nuestra propia voluntad. Es increíble cómo aún dentro de la iglesia hay gente que ha visto cómo Dios los ha ayudado, los ha salvado, los ha rescatado y a lo mejor los ha sacado ¿de qué? De problemas, de escasez, de situaciones diferentes, de enfermedad y nomás se sienten bien y nomás se sienten a gusto. Y muchas veces lo que hace el hombre, no todos, pero algunos, es volver atrás y hacer lo malo y olvidarse de Dios que ha sido bueno y que ha sido fiel una y otra vez con nosotros. ¿Cómo no entendemos que lo que Dios siempre quiere para nosotros es nuestro bien? Y es algo increíble. Si leemos tantito en Jeremías capítulo 29 versículo 11 al 13, quizás pudiera ayudarnos a entender un poquito más lo que les estoy diciendo. Jeremías 29 del 11 al 13 dice así, hablando Dios, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el final que esperáis. Entonces, lo que me dice la palabra o lo que Dios me muestra es que Él tiene pensamientos para nosotros, pero son pensamientos de bien. Nunca, y eso es importante que aprendamos, Dios nunca tendrá un pensamiento mal para nosotros. Y Él quiere darnos lo que nosotros podemos esperar. Pero es importante que nosotros entendamos que Él tiene ese cuidado. Versículo 12 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y qué importante es saber esto, que aunque de repente nosotros pudiéramos alejarnos o apartarnos de Dios, saber que tenemos una confianza que si venimos a Él y le invocamos, si venimos a Él y oramos, le buscamos, saber que Dios nunca nos rechaza, que Dios nunca nos va a separar ni alejar, sino que Él nos dice que aquel que le busca le va a hallar, pero con un requisito, una cualidad: que le busque realmente con todo tu corazón. Entonces es importante que nosotros aprendamos a entender esto. Dios no te rechaza, Dios no te va a apartar, Dios nunca se va a levantar contra nosotros en mal cuando nosotros estamos arrepentidos. Bueno, Dios va a ver ese arrepentimiento y Dios tiene pensamientos de bien y nunca más mal hacia nosotros. Si regresamos a Jueces, ahí donde estábamos, empezamos a leer que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y la segunda parte dice: y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y es que Dios lo que hace es que mete al pueblo de Israel, a su pueblo, a una disciplina. ¿Y a quién les va a entregar? A los filisteos. Este pueblo de los filisteos es un pueblo
que se vuelve enemigo del pueblo de Dios. Y de este quizás tenemos un personaje muy conocido que más adelante va a suceder en la historia, que es Goliat, ¿verdad? ¿Recuerdan todos la historia de Goliat? Que es una historia muy conocida también en el tiempo de David. Bueno, este Goliat pertenecía o era parte del pueblo de los filisteos. Y Dios entrega a su pueblo, a esta nación, por 40 años. Es la mayor cantidad de años que se ve en este libro de Jueces que Dios los entregó. Y es una disciplina. Dios dice que Dios al que ama, al hijo que ama, disciplina. Y tengo que aprender y entender esto muy bien. Cuando yo soy un hijo de Dios, cuando yo soy cristiano y yo me aparto y quiero vivir la vida como yo quiera y como yo estoy viviendo en pecado, muchas veces pensamos que no sucede nada. A veces pensamos que puedo fallar y puedo pecar y no sucede nada. Pero tienes que aprender y entender que Dios al hijo que ama lo disciplina. Y si tú no estás y no vuelves a Dios y no estás arrepentido, Dios puede meterte en una disciplina difícil y fuerte. Este pueblo tiene 40 años en una disciplina. 40 años donde ellos se han olvidado de Dios. 40 años donde han dejado a Dios a un lado para estar viviendo la vida a su manera. Dice el versículo 2. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A partir de aquí empieza la historia de Sansón. A diferencia de otros capítulos, Dios levanta a un hombre que ya está en el pueblo. ¿Se acuerdan de cuando vimos Gedeón? Que él estaba en un lagar, estaba limpiando la semilla, el trigo, y Dios lo llama de ahí. A diferencia de otros, Dios está llamando ahora, o va a llamar a alguien que no ha nacido todavía. Lo triste que les decía hace rato es que en la historia que estamos leyendo no escuchamos al pueblo que esté clamando a Dios. 40 años se han olvidado de Dios, pero en estos 40 años ellos no están clamando a Dios. Muy probablemente se han acostumbrado a ese estilo de vida, tanto así que les es normal estar en disciplina, les es normal estar bajo el poder o el dominio de los filisteos, que ellos se han acostumbrado a vivir de esa manera. Y por 40 años no hay quien clame a Dios, no hay quien busque que Dios pueda ayudarlos de la situación en la cual se encuentran. Entonces, muy probablemente eso nos puede pasar a nosotros. Puede ser que llegue un momento donde en nuestra vida incluso pudiéramos apartarnos de Dios, alejarnos de Dios, y Dios nos esté pasando por momentos difíciles, pero puede ser que aún nosotros podamos acostumbrarnos a ese estilo de vida en el cual ya no clamamos a Dios, ya no buscamos la ayuda de Dios, y nos da igual la manera en que estamos viviendo, ¿sí? Entonces Dios va a hacer algo. Aunque el pueblo no ha clamado, Dios va a hacer algo especial y va a levantar a un hombre desde su nacimiento. Y es Dios el que va a actuar. Versículo 2. Dice: y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo:
un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. En esta parte que acabo de leer, vamos a ver ahora a Dios actuando. Ante un pueblo que no clama, ante un pueblo que no está buscando a Dios, Dios empieza a hacer algo especial. Y lo que hace Dios es que visita a un hombre que se llama Manoah, que me dice ahí que era un varón de la tribu de Dan. También me dice que este hombre o este varón tiene una mujer que es estéril. Incluso afirma y dice una vez más ahí que nunca había tenido hijos. Interesante, porque en la Biblia no es la primera vez que vemos a una mujer estéril que Dios le promete que le va a dar un hijo. De repente alguien que más podemos acordarnos también es de Sara, Abraham y Sara, que Dios le promete que va a darle un hijo, y ese hijo es Isaac, y es el hijo de la promesa. Pero Dios le está diciendo a esta mujer que le va a nacer un hijo, y le da indicaciones específicas. Y una de las especificaciones que le está dando es que este niño iba a ser nazareo desde su nacimiento. Y ahora algunos se preguntan: ¿qué es esto, verdad? Bueno, para poder entender qué es nazareo, vamos tantito a Números capítulo 6, versículo 2. Números capítulo 6, versículo 2. Y es Dios dando estas indicaciones, y dice de esta manera: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uva, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Entonces me habla de alguien que, si hacía este voto, esta persona tenía que cumplir este primer requisito. El primer requisito es que esa persona no podía beber vino, ni beber sidra, ni vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberán ningún licor de uvas, ni tampoco comerán ni uvas frescas, ni uvas secas. O sea, nada del fruto de la vid. Algunos lo comentan de esta manera. La vid habla del gozo, de los placeres, y esta persona que se está dedicando a Dios está diciendo que va a abstenerse de todo placer y de toda situación que pueda traer ese gozo a su vida. Lo segundo, bueno, dice ahí el versículo 4: todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Entonces, nada que tenga que ver con la vid debía de comer. Versículo 5: todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo
y dejará crecer su cabello. La segunda característica de esta persona que hacía este voto es que no podía cortarse el pelo. Y esta era una evidencia o una señal visible, pública para todos, que durante el tiempo que ellos decidan tener este voto nazareo, no podía cortarse el cabello, no, la navaja no podría pasar por su cabeza. Versículo 6. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Entonces, me está hablando de que una persona que hacía este voto tenía que cumplir estos 3 requisitos. Nada que ver con el vino, con la vid, nada de cortar navaja sobre su cabeza, y tampoco podía acercarse, estar cerca, ni menos tocar a un muerto. ¿Por qué? Dice al final, porque era santo para Jehová, porque era apartado para Jehová, y era una manera de decir: yo estoy consagrado a ti, yo estoy dedicado a ti, y no voy a hacer nada de estas 3 cosas, porque Dios lo había dicho. Ahora, este voto era por algún tiempo. A diferencia de este voto para los demás, Dios le está diciendo a esta mujer que el voto para este Sansón debía ser por toda su vida, desde el nacimiento hasta su muerte. Él tenía que cumplir esto. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba apartando desde su nacimiento, ¿sí? Ahora, esta mujer no sabe quién es el que le está diciendo esto. Por eso ella va con su marido y le empieza a contar. Si le rezamos al versículo 6, dice: y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Ella solamente va con su marido y le dice lo que le dijeron, y que vio a este ser como el ángel de Dios. Incluso dice que al mirarlo tuvo mucho miedo. Y entonces Manoa, ¿qué es lo que hace? El esposo ora a Dios y le dice: Dios, quiero que me digas a mí también, me muestres lo que le has dicho a mi esposa. Y esto es interesante, porque es Manoa, el esposo, que tiene un gran interés ante el anuncio que le ha dado su esposa. En todo momento vamos a darnos cuenta que no está dudando. Este Manoa no está dudando de lo que le dice su esposa. Versículo 8. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Si te das cuenta, en este versículo nos damos cuenta que Manoa no está dudando. Pero interesante, esto es importante para nosotros como padres, pero él quiere saber cuál es el propósito de este niño que va a tener. Es un hombre que tiene su esposa, es estéril, nunca ha tenido hijos, es un papá primerizo, podemos decirlo, pero él quiere saber qué es lo que se tiene que hacer con este niño. Es más, incluso dice ahí: y que nos enseñe este varón lo que vamos a hacer con el niño. Manoa sabe que el niño va a nacer, y lo que él quiere saber es lo que él tiene que hacer, lo que tiene que ser enseñado, para qué es lo que tiene que hacer en relación al anuncio. Entonces me puedo dar cuenta que este hombre es un hombre de fe, porque no le dice que nos enseñe si es que el niño nace, sino que él está convencido que el niño va a nacer.
Y es que muchas veces, nosotros a veces dudamos cuando Dios quiere hablar a nuestras vidas. Muchas veces no hemos aprendido a creer lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros. Incluso al momento de una predicación, de una enseñanza. A veces somos tan duros y a veces pensamos que esto no es para nosotros y no podemos creer y dudamos a la palabra de Dios cuando Dios está hablando directamente a nuestro corazón. Y queremos ver muchas confirmaciones y a veces es cierto que Dios nos está hablando. Y Dios, la manera en que Dios nos habla hoy, el día de hoy a nosotros, es a través de su palabra, que es la manera más fácil de poder entender. Este hombre, Manoah, está interesado y quiere saber lo que tiene que hacer con el niño que va a nacer. ¿Cuáles serían los planes de Dios para este niño? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con este niño? Él quiere saber. Y interesante porque él no está pensando, otra vez yo me pongo a pensar en el lugar de él. No ha tenido hijos con su esposa, es estéril. Dios le dice que va a tener un hijo y la idea de cualquiera quizás sería híjole, y quiero que sea esto, o quiero que haga lo mismo que yo hago, o quiero que se encargue de la familia o de las tierras, o no sé, cualquier plan que uno cuando es papá tiene para sus hijos. Pero este hombre no está pensando en sí, sino está pensando en Dios. Y lo que este hombre está diciendo es: ¿cuál es el propósito que tú tienes para con mi hijo? Y creo que aquí deberíamos de meditar nosotros los que somos papás. Si Dios nos ha dado hijos, muchas veces, o a lo mejor nunca le hemos preguntado a Dios: ¿cuál es el propósito por el cual tú me has dado a este hijo? Porque quizás todos queremos que sea como nosotros, ¿no? Si queremos tener nuestro hijo, lo primero que a veces pensamos es: pues yo quiero que estudie a lo mejor tal carrera, o queremos que les vaya bien, o que puedan cumplir sus deseos, sus planes, sus sueños. Es más, hasta que le vaya el equipo que yo le voy, ¿verdad? Que no se vaya a ir a otro equipo, porque después dicen, pues qué triste, ¿verdad? Pero lo importante no es lo que yo quiero, lo importante es lo que Dios quiere. Y yo me podía pensar, porque créanme que siempre que uno estudia, no solamente es para ustedes, sino primeramente Dios me habla a mí. Y yo me ponía a pensar, yo creo que no he puesto esta oración, esta petición delante de Dios al preguntarle: ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú quieres para mis hijas? Nosotros tenemos 3 hijas, ¿no? Mi esposa y yo. Y queremos otra vez que hagan su vida, queremos que aman a Dios, queremos que sirvan a Dios. Claro que sí. Pero muchas veces estamos pensando en que les vaya bien, que estudien, que hagan su carrera, que se casen. Todo pensamos en eso. Pero muchas veces, pocas veces le decimos a Dios: ¿para qué me has dado a esta hija? ¿Para qué me has dado a mis hijos? Y creo que me debe de ayudar a llevarme esta idea de preguntarle a Dios: ¿cuál es el propósito por el cual me has dado a estos hijos? Algunos tienen 1, algunos tienen 2, algunos tienen 3, 4, 5, no sé, los que Dios les ha dado. Pero lo importante es saber qué es el propósito. De algo que sí estoy seguro es que Dios quiere que nosotros le enseñemos a nuestros hijos su palabra. Por eso en Deuteronomio capítulo 6 del 4 al 9, esto es lo que Dios le decía a su pueblo. Y creo que esto es algo principal que sí nos corresponde a nosotros. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es lo que debemos de enseñarle a nuestros hijos. Creo que el propósito principal por el cual Dios nos dio a nuestros hijos es que ellos puedan amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y créeme que somos responsables como padres, que nuestros hijos no solamente vayan a una iglesia, no solamente que conozcan de Dios, sino que ellos puedan amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas.
Y no para ahí. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy, y me está hablando de su palabra, estas palabras, su Biblia, o nuestra Biblia, su palabra, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y eso es interesante porque quiere decir que lo que Dios me habla tiene que estar en mí primeramente como padres. Y una vez que estén en mí como padres, dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Hace poquito en una de las reuniones de los jóvenes yo les preguntaba, no me acuerdo a cuál fue la cita, ¿no?, que estuvimos viendo, pero yo les preguntaba, ¿cuántos de ustedes su papá les enseña la palabra de Dios? Y muy pocos levantaron su mano. Porque a veces pensamos que esto le corresponde a la iglesia o al líder o al pastor o a la gente, al maestro. Pero cuando yo leo la Biblia tengo que entender que yo como papá y mamá, los dos somos responsables delante de Dios de enseñarle a nuestros hijos el amor y el temor a Dios. A veces esa función lo hacen los abuelos o lo hace otra gente, pero yo soy responsable de poder hacerlo. Y Dios quiere que nosotros lo hagamos de la manera correcta, que debemos de enseñarle a nuestros hijos el amor y el temor de Dios. Regresemos otra vez a Jueces capítulo 13 versículo 9. Dice ahí, y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer. Importante saber que Dios escucha nuestra oración, ¿no? Manoa le dice, a ver, Dios, vuelve, regresa. La persona, el que vino y le habló a mi esposa, que me hable también a mí. Y lo que hace Manoa es orar. Y en un tiempo de 40 años donde quizás nadie clamaba a Dios, este hombre ora y Dios escucha la oración. Y cuando aparece este hombre o este ser a su esposa, Manoa no está con él. ¿Qué hace esta mujer? Va detrás o va a buscar a su esposo y le dice, ha vuelto, es el que me dijo del nacimiento del niño, está aquí. ¿Y qué es lo que hace? Va a Manoa con el ángel de Dios. Versículo 12. Y entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe de ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Interesante, otra vez, Manoa no está dudando porque él está diciendo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe de vivir el niño y qué debemos de hacer con él? Él está confiando completamente que Dios le va a dar a su hijo. Versículo 13. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo les dije. Y empieza otra vez a repetir lo mismo. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, ni no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Le da las mismas indicaciones. Interesante, porque incluso le está pidiendo a la mamá que ella también esté guardando este voto que él está pidiendo para el niño, que durante todo su embarazo esta mujer pueda vivir en santidad, apartada para Dios, no bebiendo vino ni vid, nada de la vid. Y creo que hay algo aquí que podamos aprender. Para que nuestros hijos puedan vivir en santidad, los padres tienen que vivir en santidad. Que muchas veces como padres queremos que nuestros hijos oren,
que nuestros hijos lean la Biblia, que nuestros hijos se porten bien, que nuestros hijos vayan a la iglesia, que nuestros hijos sean un ejemplo, cuando muchas veces como padres no somos el ejemplo que debemos de ser. Que muchas veces no vivimos lo que la Biblia me está pidiendo. Y ese es un problema. Porque yo he escuchado a jóvenes, me he dado la oportunidad de trabajar con jóvenes, y he escuchado muchas veces que ellos me llegan a platicar y decir: es que mi papá es uno aquí en la iglesia y en la casa es otro. Cada vez que venimos a la iglesia vienen peleando, vienen discutiendo. En mi casa hay problemas, hay dificultades, y aquí sí levantan las manos, y aquí así se aman, y aquí sí, hermano, Dios te bendiga, pero en mi casa son otros. Algunos nunca ven a su papá leer la Biblia, nunca lo ven orar, nunca lo ven buscar a Dios. Es más, nunca han visto a lo mejor a sus papás servir a Dios. Y sería algo ilógico que uno como padre quisiera que nuestros hijos sirvieran a Dios, cuando muchas veces nosotros mismos nunca hemos servido a Dios. Y me llama la atención, porque el ángel le dice a Manoah: tu esposa durante el embarazo, durante este tiempo, tendrá que estar en santidad, apartada, igual que lo que hemos dicho del hijo. Y eso me habla de esa santidad que tiene que haber en nosotros. No es nuestra manera de hablar, de actuar, de conducirnos. Ahora, tú tienes que examinarte, porque creo que es una buena aplicación. Dios te ha dado hijos. Bueno, te lo ha dado con un propósito. Y ese propósito es para que vivan en santidad. Pero así como Él tiene que vivir en santidad, tú también tienes que vivir en santidad. Ahora, a lo mejor tú no eres padre todavía, y puedes pensar que este mensaje no es para ti, pero tú eres un hijo. Y el hijo tiene que vivir en santidad, porque Dios te ha escogido desde el vientre de tu madre y tiene un propósito para tu vida. Sigamos leyendo, versículo 15. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová: te ruego nos permitas detenerte y te preparemos un cabrito, ¿verdad? Él quiere bendecir a este ángel por lo que le está diciendo, y él quiere prepararle una comida y quieren comer juntos. Y el ángel de Jehová, verso 16, y el ángel de Jehová respondió a Manoah: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese el ángel de Jehová. Hace unas semanas estábamos hablando de Gedeón, ¿no? Que de repente Dios le está hablando y le dice: bueno, dame chance de ir a traer algo, y le prepara, y el ángel de Jehová se espera. Aquí también, una vez más, el ángel se espera, pero le dice: no lo voy a comer, sino ponlo como un sacrificio delante de Jehová. Y lo interesante que dice que Manoah no sabía que aquel fuese el ángel de Jehová. Y esto ya lo mencionamos la otra vez, pero lo voy a volver a contar, ¿no? El ángel de Jehová solo aparece en el Antiguo Testamento. Por eso se considera que el ángel de Jehová es Cristo, es Dios mismo, y es una cristofanía, ¿sí? Cuando Gedeón vio al ángel de Jehová, Gedeón se llega a expresar y dice que he visto a Dios cara a cara. Y la Biblia me dice que a Dios nadie lo vio jamás, pero el unigénito del Padre, que es Jesucristo, Él lo ha dado a conocer. ¿De qué manera conocemos a Dios? A través de Jesús. ¿De qué manera podemos saber que es Dios el que está hablando? Porque es el ángel de Jehová. Y entonces podemos entender que este ángel de Jehová es Jesús. Y ahorita va a haber una evidencia mucho más clara. Verso 17. Y entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. ¿Recuerdan que la esposa le había dicho? No me dijo ni quién era, ni de dónde viene. Y entonces Manoah le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Verso 18. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Y aquí le está diciendo cuál es su nombre, ¿no? En otra versión
dice de esta manera: ¿por qué preguntas por mi nombre? Mi nombre es demasiado maravilloso para que lo comprendas. Y está diciendo que su nombre es admirable. ¿Se acuerdan de algún versículo que tenga que ver con esto? En Isaías 9:6, Isaías 9:6, cuando están hablando acerca de un niño que va a nacer, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿De quién habla? De Jesús, ¿verdad? Y dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. El mismo nombre que el ángel de Jehová le está diciendo a Manoah que tiene. Entonces, el ángel de Jehová es una cristofanía, habla de Cristo. ¿Cómo se llama? Admirable. Isaías también nos dice que su nombre es admirable. Entonces, puedo entender claramente que es Jesús, es Dios, es Cristo, es Dios, viniendo a hablarle a esta pareja de un propósito especial que Dios tiene sobre su vida. Versículo 19. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y lo ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen? Ellos preparan la comida, hacen un altar y en el altar lo ponen y lo encienden. Es una manera de ofrecer ese sacrificio completamente delante de Dios. Y el ángel de Jehová hace un milagro, dice versículo 20. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Hace versículos atrás nos había dicho que él no sabía que era el ángel de Jehová. Pero cuando ve esta manifestación que él se pone sobre el altar y que hace este milagro, ellos entienden que es el ángel de Jehová. Tanto así que se ponen de rodillas y lo adoran. Verso 22. Y dijo Manoah a su mujer: ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Ellos saben que el que está ahí, el ángel de Jehová, es Dios. Y entonces saben que todo aquel que no pueden ver a Dios y vivir. Y entonces la mujer le responde, verso 23. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. O sea, la mujer le dice: pues si fuéramos a morir, ni nos hubiera aceptado, ni nos hubiera prometido, ni nos hubiera dicho que tendríamos un hijo. Entonces tranquilo, Manoah, no vamos a morir, sino que Dios cumplirá su promesa en nosotros. Dice verso 24: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. No es otra vez el primer niño que es anunciado con un propósito. Quizás pudiéramos recordar ahorita simplemente así rápidamente a dos niños que fueron anunciados con un propósito. Uno de ellos es Juan el Bautista. También había un hombre que se llamaba Zacarías y tenía una esposa que era estéril y que Dios le dio un propósito. Incluso también le dijo que este niño no beberá ni vino ni sidra, sino que también iba a tener este voto nazareo, ¿sí? Y el propósito de Juan era preparar los corazones para la venida del Mesías. Había un propósito en la vida de este hombre. El otro es cuando Jesús fue anunciado a María y a José, que tenía un propósito específico.
Cuando le dijo a María que darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y que se iba a cumplir todo esto, el cual significaba que era Dios con nosotros. Dios envió a su hijo a morir por nuestros pecados, para darnos vida, para darnos salvación. El hombre es pecador, el hombre estaba perdido completamente sin Dios, pero ahora a través de Jesús, a través de este hijo que Dios envió con un propósito, el mundo es salvo, el mundo puede estar limpio de todo pecado a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, hemos visto a Juan el Bautista, hemos visto a Jesús y Sansón también. Este niño creció con un propósito. Y versículo 25 para terminar. Que el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estao. Y creo que podemos aprender algo nosotros como una aplicación para nuestra vida. ¿Cuántos de aquí le han entregado su vida a Jesús? Levante su mano. ¿Qué quiere decir? Que somos hijos de Él, ¿no? Somos salvos. Y Dios nos ha llamado a que vivamos en santidad a Él. Y tienes que entender que cada uno de nosotros hemos nacido y somos una nueva criatura. Y que Dios nos ha llamado a que podamos vivir en santidad para agradarle a Él en todo momento. Pero también quiero que entiendas algo. Que Dios, así como levanta a Juan, así como levantó a Sansón, así Dios te ha levantado a ti y te ha hecho un llamado especial y específico. Que Dios te ha escogido desde el vientre de tu madre, y el hecho que tú le conozcas, que le hayas entregado tu vida, no se basa en que seas buena persona o que tengas una capacidad especial, sino que a Dios le plació llamarte, escogerte. Y que de la misma manera en que Dios quería que Sansón viviera en santidad, dedicado y apartado de Él, de la misma manera Dios quiere que el día de hoy, que nosotros vivamos apartados, consagrados completamente para Él. Y que Sansón iba a traer libertad a un pueblo. Y que Dios usaría la vida de Sansón para salvar a su pueblo. Bueno, de la misma manera, Dios quiere que entiendas que hay un propósito especial para tu vida. Y que Dios te ha tenido en este tiempo, en este momento, en esta época, podemos decir, para traer salvación a aquella gente que lo necesita. Y que hay un plan y hay un propósito que Dios tiene para tu vida. Con lo que más luchamos muchas veces es que no sabemos cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida. Y a veces lo oramos: Dios, dime cuál es mi propósito. Pues el propósito que Dios tiene para ti es que vivas en santidad y que puedas traer ese reflejo al mundo de lo que es Dios. Tú eres el medio que Dios quiere usar para darse a conocer. Y cuando dice en el último versículo que el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, quiere decir que Dios vino sobre él y lo capacitó a través de su Espíritu Santo para poder mostrar el propósito que Dios tenía para su vida. En nosotros es lo mismo. La Biblia me dice que el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros y nosotros hemos sido capacitados. ¿Para qué? Para dar a conocer lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Dios está buscando hombres que puedan ser consagrados, que puedan vivir, hombres y mujeres que quieren vivir su vida completamente para Dios, apartados, dejar lo malo, dejar lo que uno quiere hacer, lo que el mundo quiere hacer, para consagrar su vida completamente a Dios. Y de la manera en que Dios empezó a usar a Sansón, Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usar tu vida. Hay mucha gente que necesita que alguien ore por él. Hay mucha gente que necesita que alguien vaya y le hable de Dios.
Hay gente que a lo mejor está pensando en quitarse la vida y que no hay una solución ni sentido en su vida. Hay gente que está angustiada, desesperada en un problema, en una dificultad. Y Dios está buscando quién de nosotros escucha y recibe ese llamado como el que le hizo a Sansón, para que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios en ese tiempo, a su manera, a su voluntad. Que pueda estar dispuesto a que Dios obre en su vida y se manifieste. Dios quiere seguir haciendo milagros. Dios quiere seguir mostrando su poder, pero a veces no lo hace porque no hay nadie que pueda estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y el día de hoy creo que Dios quiere que entiendas que hay un propósito en tu vida. Y tu propósito no solamente es vivir, comer y disfrutar esta vida. Tu propósito es específico que Dios tiene para ti, que un día daremos cuenta delante de Él. Pero te quiere usar. Dios se quiere manifestar en ti, pero para poder manifestarse quiere que vivas en santidad. Te vas a dar cuenta que si tú sigues leyendo, y lo veremos quizás la próxima semana, te das cuenta las actitudes que va a tomar Sansón. Cuando Dios quiere que viviera en santidad, Él va a hacer todo lo contrario. Tú tienes que vivir en santidad y no vivir de esa manera, para que Dios pueda cumplir su propósito completamente en ti.